Viernes de quincena, viernes 15 de julio del 2022. A nombre de la primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Quiero suplicarle amablemente, me acompañe a elevar esta oración antes de que leamos la palabra y sea expuesta. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu gran amor, por tus bendiciones, tus favores. Gracias por la oportunidad que nos das de levantarnos, de poder asistir a nuestras actividades con salud, con tu bendición, con tu protección, poder llegar ante tu presencia, entregarte las cargas, entregarte todo, Señor. Ahora queremos suplicarte que hables a nuestra vida a través de tu bendita palabra. Instrúyenos, Señor, haz tu obra por medio de tu santa palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a entenderla, a retenerla, a atesorarla, a meditar en ella. Que tu Santo Espíritu nos lleve a ti por medio de ella, Señor. Abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Quiero invitarle amablemente, me acompañe al primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 15. Reitero la cita, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versos del 5 al 15. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Continuamos en esta tarde con la serie de mensajes, Encuentros con Dios que transforman. Creo que Salomón es uno de los personajes que mucha gente conoce por algunas cosas que han aparecido en ciertas películas. Si acaso no habrán leído la escritura, pero por lo menos han escuchado del sabio Salomón. Creo que por una de las características que más lo recordamos es precisamente la vasta sabiduría, entendimiento, ciencia que este hombre recibió de parte de Dios cuando era muy joven. En este episodio que nosotros vamos a examinar, por cierto, al cual hemos titulado a esta enseñanza, de la inexperiencia a la sapiencia, o dicho de otra forma, de la ignorancia a la sabiduría, de la oscuridad a la luz, de la torpeza a la viveza. Es nuestro Dios el que se encuentra con Salomón y prácticamente le cambia la vida. El encuentro de Dios con Salomón nos muestra que Dios puede convertir a cualquier persona inexperta,
sin importar cuál sea su edad, sin importar cuál sea su carencia. La sabiduría de Dios puede transformarlo y convertirlo en una persona sabia. ¿Qué beneficios propicia entonces encontrarse con Dios y recibir su sabiduría? ¿Por qué deberíamos estar buscando la sabiduría que viene de Dios? La vida de Salomón, en particular esta etapa inicial en su vida, va a marcar el paso. Hay tres grandes beneficios que podemos deducir de la primera etapa de la vida de Salomón. No voy a cubrir todo porque es muy vasto, pudiéramos incluso manejar toda una serie solamente de la vida de Salomón, pero basta decir que el inicio de la vida de Salomón fue marcado por algo que usted y yo deberíamos anhelar de la misma manera: la sabiduría de Dios. Salomón está enfrentando unos grandes desafíos. Él necesita en este momento de su vida en el cual recibe la batuta del reino. Su padre ha muerto, no hace mucho que ha muerto. Él es el menor de todos sus hermanos, pero no solo es el menor de todos sus hermanos, es el que más carencias ve en sí mismo. Él es el último que andaba buscando el trono y él es a quien Dios elige para que continúe. Tiene una sombra sobre sí, la sombra de su padre. Es una sombra muy grande de cubrir. Siempre es difícil en periodos de transición. Cuando a un hijo le toca continuar la obra de su padre, es difícil a veces cuando la sombra del padre es muy grande. Siempre el hijo se va a sentir de inicio insuficiente, incapaz, inexperto para emprenderlo. Es pues en este aspecto que nosotros vamos a encontrar y resumir tres grandes beneficios que produce la sabiduría de Dios en un corazón o en una vida inexperta y la hace una persona sabia. En primer lugar, podemos decir cómo Dios va transformando una persona o qué es lo que la sabiduría de Dios hace en inexpertos. Primero dice Salomón en el versículo 9 que Dios le pide a Dios sabiduría o buen juicio, inteligencia. En primer lugar, para discernir entre el bien y el mal. La sabiduría de Dios es tan importante porque ayuda a la vida a afrontar de manera sabia dos tipos de desafíos que usted y yo tenemos y que Salomón tuvo. Tenía dos amenazas, externas e internas. Las amenazas externas, usted puede leer todo el capítulo 2 del primer libro de los Reyes. David en su lecho de muerte manda llamar a su hijo y le dice: Salomón, te encargo de favor que hagas las cosas bien. Yo ya estoy por morir, yo estoy siguiendo el camino de todas las personas de este mundo. Muy pronto me va a tocar morir y te encargo algo. Por favor, obedece a Dios como yo lo obedecí. Empieza por ahí. Después de que le encomienda obedecer a Dios, le dice: te pido que obedezcas a Dios porque hay dos cosas que tengo que decirte. Y eso no se los había dicho. Le dice, en primer lugar, ¿te acuerdas de Joab? Joab tiene una deuda con toda la nación, pero más que con la nación, con la justicia de Dios. Ese hombre un día me traicionó. Ese hombre un día hizo algo perverso que manchó mi gobierno. Yo no pude hacer nada, pero a ti te toca limpiar esa mancha, porque él es un hombre sanguinario. Y le cuenta a Salomón lo que hizo Joab. En tiempo de paz mató a dos personas que no se la debían. A sangre fría él, por venganza y por envidia, mata a Abner y a Amasa, dice el escritor bíblico en el capítulo 2. Eso manchó la vida de uno de el que fuera el brazo derecho de David. Salomón enfrentaba corta edad. ¿Sabe? Algunos piensan que Salomón tenía alrededor de 20 años, escasos 20 años, cuando recibe una tarea enorme. Las 12 tribus habían estado en conflicto a causa de la familia de Saúl. La familia de Saúl había desestabilizado a la nación y había sembrado descontento, ira, enojo, envidias, a causa de todo lo que Saúl hizo. Entonces todas las 12 tribus estaban unas con otras, no se llevaban del todo bien,
por todo ese aspecto de la persecución de David y todo lo que ello implicó en esos años. Entonces había ese peligro. David le dice a su hijo en su lecho de muerte: ten cuidado con eso. Son muy grandes retos que tiene Salomón y hay peligros también, tengo que decírtelo. Y le dice cuáles son los dos peligros que él ve. Ahora, esto es algo interesante y a la vez curioso. ¿Por qué David no le dijo a su hijo Salomón que tuviera cuidado de su otro hermano, mayor por cierto, Adonías? No le dijo David. Tampoco le dijo David que tuviera cuidado con el sacerdote Abiatar. Pero Salomón se da cuenta cuando empieza a ejercer los primeros meses de su gobierno que hay un lastre, hay un problema que está causando en todo el pueblo, que ve, en este caso Salomón, que su papá lo que le encomendó era más grande el problema de lo que le dijo. Salomón ve riesgo de rebeldía y rebeliones, por cierto, porque la maldad de algunas personas todavía seguían presente y seguía dando indicios. El primero de ellos, que es su hermano, que por cierto les digo, David no le dijo a Salomón que tuviera cuidado de su hermano. Un día se acerca su hermano, primer libro de los Reyes, capítulo 2, todavía continúo. Y su hermano Adonías, después de que ya Salomón fue proclamado rey y fue entronado y se hizo todo el proceso y demás, un día se acerca el hermano Adonías. Adonías había levantado en rebelión contra David. No prosperó, porque David, todavía estando vivo, dijo: el que va a reinar, Dios dijo que el que va a reinar, la voluntad de Dios es que reine Salomón, nadie más. Y un fulano por ahí, en este caso el hijo de David y el hermano de Salomón, llamado Adonías, él quiso ganarse ese favor usando recursos de regalos, fiestas y demás. Quiso usar su influencia. No era la manera de hacerlo. Y Dios frena el proceso. En vez de arrepentirse, Adonías vuelve a tratar de tomar. Ya murió su papá y piensa: voy a tomar lo que es mío. A mí me pertenecía, no le pertenecía a Salomón. Dice el capítulo 2 del primer libro de los Reyes que se acerca a la mamá de Salomón, Betsabé, y le dice a Betsabé: solo quiero pedirte un favor. Yo reconozco a tu hijo, que tu hijo es rey, y Dios dijo que tu hijo va a ser rey. Ni él se la creía cuando dijo eso. Le dijo: está bien, me parece bien que tu hijo sea el rey, porque Dios, si así lo dijo Dios, bueno, está bien que él sea rey. Nada más te pido un favor. Dame a Abisag la sunamita, que fue una de las últimas mujeres que cuidó a David. Este hombre pensaba, como en la antigüedad había una costumbre entre la política, las naciones paganas, se pensaba que el harén que había tenido el rey, si alguien reclamaba a una de esas mujeres, lo que estaba haciendo era solicitando el derecho para el reino. De alguna manera era una forma de reclamar en términos de costumbre y legales algo que se sentía uno, que poseía en este caso el derecho a gobernar, él como mayor. Entonces quiso utilizar eso, pero se lo vistió a Betsabé. Ahí es donde nosotros vemos por qué es tan importante la sabiduría de Dios. Betsabé no vio nada malo, pero cuando le llegó la noticia a Salomón, Salomón examina, medita en la petición de su hermano y discierne, es decir, descubre algo que su mamá no vio. Y lo descubre porque su papá le instruyó a través de la ley que tuviera cuidado, no con su hermano, pero sí de ciertas artimañas. Usted puede verlo en el versículo 15, dice, primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 15. El propio Adonías dice: el reino me pertenecía a mí. Ahí le estaba diciendo a Betsabé. Sabe que a veces hay intenciones y hay ciertas conductas de la gente que pueden vestir bien. Ahí es donde se necesita que alguien que mira más alto pueda decirnos cuáles son las verdaderas intenciones de la gente, porque pueden engañarnos. Porque hay gente sumamente experta en envolvernos, en caernos bien a los ojos, en decirnos las cosas de tal manera que a veces nos visten la mentira, nos visten la falsedad. Eso es Adonías. Pero la sabiduría de Dios, a través de lo que David le dijo a su hijo, Salomón descubre. Usted puede ver primer libro de los Reyes, capítulo 2, versos 22 hasta el 25. El versículo 22 dice que cuando le llega la noticia, el propio Salomón le dice a su mamá:
¿Cómo me puede pedir usted eso, ma? No se da cuenta de lo que está pidiendo mi hermano. Lo que mi hermano está buscando no es algo honesto, es algo malvado, es algo tramposo. Dice, él está pidiendo que yo le entregue el reino porque él se siente con mayor derecho para gobernar. Y dijo Salomón, ha firmado su sentencia de muerte, porque estaba dando muestra otra vez de que pensaba tomar las riendas, ya no como lo hizo anteriormente, pero ahora quería tomar el gobierno a través de una forma tramposa. Y eso estaba penado con la pena capital, valga la redundancia. Pero ¿cómo pudo discernir eso Salomón? La sabiduría de Dios pone en evidencia las intenciones del corazón. No solamente su hermano Adonías, hay otros personajes. El sacerdote Abiatar. En el mismo capítulo 2 dice que se acerca Salomón y le dice a Abiatar. Abiatar era de los pocos sacerdotes, y no es que el único, quien formaba parte de la familia de Elí. Y usted recuerda que en el tiempo de Elí, Dios le dijo a la familia de Elí, al propio Elí, tu familia no va a seguir sirviendo delante de mí porque tú has menospreciado el servicio y la responsabilidad que te di. Y Dios va borrando a la familia de Elí porque eran deshonrosos para Dios lo que ellos hicieron. Este es el último que queda en función y se va a cumplir lo que Dios dijo. Le llega la noticia de que han ejecutado a Adonías. Abiatar se había unido a Adonías antes en su proceso de rebelión. También Joab. Se acerca a Salomón. Salomón sabe, tiene que moverse rápido, tiene que moverse con diligencia, con prudencia, porque ese tipo de aspectos no se pueden dejar, porque eso va a contaminar a la nación. Él está buscando establecer un reino firme, un reino de paz. Pero él tiene que ser muy sabio. Cuando se acerca a Abiatar, usted puede ver eso en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, después del versículo 25 en adelante. Se acerca a Abiatar y le dice, tú estuviste con mi padre, tú sufriste con él, lo ayudaste, serviste a Dios, y por esa razón tú no vas a tener el mismo destino que tuvo Adonías, pero no vas a seguir sirviendo. Retírate, vuelve a tu lugar y no salgas de ahí. Lo expulsa del servicio y en su lugar pone a otra familia de sacerdotes que ya no son de la línea de Elí. Y dice el texto bíblico, así se cumplió lo que Dios había dicho. Verso 27 lo va a encontrar. En el verso 27 dice, Dios dijo y Dios se hizo. Pero ¿cómo pudo manejar? Aquí hay un asunto que usted tiene que examinar con cuidado. Cuando Salomón se acerca a Abiatar, si Salomón se hubiese basado en el mero aspecto sentimental o deuda moral o amistad con Abiatar, él bien pudo haber dejado que Abiatar continuara. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sobre eso hay una ley que es más importante. Abiatar dice, aunque te estimo por lo que hiciste por mi padre, pero eso no puede estar sobre lo que Dios dice. Y lo que tú hiciste delante de Dios, lo que tu familia hizo y lo que tú mismo, nadie te mandó que te aliaras con el rebelde de Adonías y tú estuviste ahí. Tú mismo trazaste tu condena. Retírate. ¿Sabe? Para poder hacer eso se necesita sabiduría de Dios, porque a veces las emociones nos traicionan. No debemos movernos por emociones, debemos ser muy cuidadosos en pasar por alto cosas por mera amistad o emoción. No se trabaja así. La sabiduría de Dios puede ayudarnos a preservar, no tolerar ciertos aspectos que tienen que ver más con la amistad, más con el sentimiento que con obedecer a Dios. Eso es Abiatar. Es difícil la situación. El propio Salomón se da cuenta que es una situación complicada, pero Dios ha provisto a Benaya, a su comandante, pero también ha provisto a otro sacerdote. Y a ese otro sacerdote
que Dios le da el servicio, reemplaza a la familia de Elí. Ese es el segundo personaje. El tercero es más complicado. Salomón se da cuenta, sus primeros pasos en el gobierno, se da cuenta que es un terreno sumamente pantanoso, difícil. Es joven, inexperto en algunas cosas, y Salomón dice: ¿cómo voy a seguir enfrentando más desafíos? Enfrenta el de su hermano, enfrenta el del sacerdote, y ahora le toca al más sanguinario y al más astuto de todos, el que conocía de pies a cabeza todos los secretos de su papá. Él había sido cómplice, perdone la expresión, era el alcahuete de los pecados del padre. Joab se sabía de principio a fin todas las mañas, los trucos, las trampas que David había implementado en su gobierno. Él le guardó el secreto de mandar matar al esposo de Betsabé. Él sabía. Por eso cuando mata a esos dos, Abner y Amasa, no puede hacer nada David, porque a causa de lo que le conocía en cuestión de pecado, estaba atado de manos en autoridad. La autoridad se va al piso cuando hay pecado personal, y otra persona diría: conoce tu pecado, y te chantajea con eso. La autoridad mengua. Eso le pasó a David en su gobierno. Su brazo derecho, Joab, su comandante, le conoció tantas mañas e hizo con él, entre los dos hicieron actos tramposos y pecaminosos, que cuando David trató de poner mano firme de él, ya había perdido autoridad sobre Joab y no lo pudo llevar a la justicia, porque le conocía a David varios aspectos también. Pero por eso David le dice en su lecho de muerte a su hijo: encárgate de él, yo no pude. Llega a Salomón y dice el escritor bíblico, está en el mismo capítulo 2 del libro de los Reyes, que Joab se entera: mataron a Adonías, y él sabe, él es el rebelde que le metió en el corazón y en la cabeza a Adonías, que Adonías se merecía el gobierno y que David ya no debería reinar. El gran amigo de David le había dado una puñalada por la espalda, y lo hizo a través no solo de Adonías. Él sabía, dice la escritura, que va y se mete a la carpa donde está según lo que representaba la presencia de Dios. Hay un altar de sacrificios, esos altares tenían cuernos. Va y se abraza a uno. Eso era una forma de decir: no me maten. Sabía que tenía la pena capital. Va, se abraza. Llega Benaya, el comandante nuevo de Salomón, y le dice: encontramos a Joab, está metido en la carpa y está abrazado del cuerno. ¿Qué hacemos? Salomón sabía, y su papá le dijo: no pases por alto una injusticia de esas. Aunque la ley dice que él puede buscar refugio, si fuera inocente y hubiese hecho las cosas sin intención, no lo toques. Pero él no es inocente, y no se puede burlar la ley de Dios de ir, sostenerse del cuerno, pedir clemencia y misericordia cuando él fue perverso. Lo que le dijo Salomón a su comandante, David le había dicho a Salomón: no lo pases por alto, porque si lo pasas por alto vas a dar muestra de que toleras a los perversos. Ese perverso tiene que ser cortado de tu reino. ¿Quieres un reino estable? Corta la cabeza de esa serpiente. Va a Benaya y le dice a Salomón: no, él tiene toda la pena de muerte sobre sí, no va a vivir, mátenlo. Lo ejecutan aún abrazando el cuerno. ¿Sabe qué le dijo eso a la nación? Seas quien seas, no estás por sobre la ley de Dios. Ese era el mensaje que tenía que transmitirse. ¿Cómo descubrió eso Salomón? Todo lo que hizo fue la sabiduría de Dios a través de su padre. La sabiduría de Dios es importante porque hay tantos conflictos y circunstancias que a uno le va a tocar lidiar, que lo pueden traicionar las emociones, te pueden traicionar aún tu propia inteligencia. Ahí es donde la sabiduría de Dios quiere asistirnos. Ahí es donde la sabiduría de Dios quiere ayudarnos a lidiar con los conflictos que tenemos con la gente que nos rodea. Pero no solo eso. El mayor conflicto de Salomón no solamente eran esas personas. Hay otro personaje, para mencionarlo de forma rápida, un tal Simei.
infame, nefasto, malvado. Cuando David fue perseguido por su hijo Absalón, el primero que se quiere rebelar y quitarle el gobierno a David a la fuerza, este personaje de la familia de Saúl dice que empezó a decir una serie de maldiciones contra David. Cuando Dios hace justicia, le devuelve el reino a David, matan al rebelde Absalón y regresa David al reino. Este hombre sale y le pide perdón a David y le dice que no lo mate por lo que hizo. ¿Qué hizo? Maldijo la figura de autoridad, se burló de la figura de autoridad, menospreció a David y todo lo que David representaba, y eso incluye a Dios. David le jura en esa ocasión que no lo va a matar, que no le va a aplicar la pena capital, porque ofender a la autoridad como ese hombre lo hizo, merecía morir. Pero David le perdona la vida. Pero en su lecho de muerte, David le dice: acuérdate de Simeí, el que me hizo tanto daño. Tú sabes, Dios te va a dar la inteligencia para saber qué vas a hacer con él. Salomón le dice a ese hombre de la familia de Saúl: te voy a traer a Jerusalén, te voy a construir una casa y aquí vas a vivir. No vas a poder salir, vas a estar en lo que llamarían hoy día en arresto domiciliario. Si sales, le dijo Salomón, si sales, te mueres. Puedes andar en todo el territorio de Jerusalén, pero no salgas de la zona. El hombre le dice: está bien, me parece bien. Hace un juramento a Dios. 3 años después de ese juramento dice que se le perdieron 2 siervos que fueron a territorio filisteo llamado Gad, va a Gad, y él sale contra su propio juramento. Es decir, le pareció poca cosa haber jurado en el nombre de Dios. Le pareció poca cosa haber también asumido supuestamente una medida legal impuesta por el rey. Es decir, este hombre no tenía el más mínimo respeto por la autoridad. Un día se va a Gad, regresa y le avisan a Salomón, le dicen a Salomón: Simeí rompió el juramento y violó la ley que tú le habías establecido. Lo manda a llamar y le dice: ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué no te dije y te hice jurar delante de Dios que no te ibas a ir del lugar que yo te había establecido? Le dijo: y te dije también que ibas a morir si violabas esa ley. Le dijo: y te pareció poca cosa. Terminó muriendo también de la misma manera. ¿Qué está diciendo todos esos aspectos al inicio del reinado? Lo que está diciendo es que necesitamos tener mucho discernimiento para conocer aquellas cosas que aparentemente pueden no ser malas, aparentemente pueden tener supuestamente cosas buenas, pero cuando se las examina más a fondo, los motivantes, las intenciones, el corazón, lo que mueve a las personas a realizar tales acciones, es algo que Dios no aprueba. La autoridad de Salomón fue puesta a prueba en ese momento. Él tenía que tener inteligencia para saber: ¿es bueno o malo lo que están haciendo? La forma en que se comportan, ¿es aceptable? ¿Debo tolerarlo o no debo tolerarlo? ¿Hay malas intenciones o no hay malas intenciones? Eso hace la sabiduría. Eso es discernimiento, distinguir. No es fácil. Hay muchos desafíos. Salomón los tuvo. Usted y yo los seguimos teniendo hoy día. A veces hemos conocido gente, y aún entre nuestras familias a veces. Alguien dijo con mucha razón: caras vemos, corazones no sabemos. Lo dijeron con mucha razón. Aún dentro de nuestras propias familias a veces nos hemos llevado cada sorpresas, sobre todo en temas, y como lo he recalcado en una que otra ocasión, cuando hay de por medio bienes materiales. Creo que es una de las ocasiones en las que más mañas vemos salir, y uno decía: oye, pero es mi hermano, yo crecí con él, ¿cómo se atreve a hacer tal cosa? Mi papá nunca nos enseñó eso, mi mamá jamás nos enseñó eso. ¿De dónde saca ese fulano semejante corazón o actitudes? Nos va a tocar enfrentar cosas que necesitamos mirar bien. ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Liderazgo, la autoridad, el respeto por la autoridad, el respeto por Dios, el respeto por lo que representa, diría, la familia,
Todos esos aspectos se necesita sabiduría para discernir en cada aspecto de la vida, laboral, familiar, legal. En todos esos aspectos, usted y yo necesitamos con sabiduría enfrentar esos desafíos. Por eso necesitamos la sabiduría divina, porque nos pueden engañar, nos pueden envolver. ¿Quién protege al débil? Dice la Escritura, lo hace nuestro Señor. Eso es lo que David le quiso dejar muy claro a Salomón, que aprendiera a discernir esos aspectos, porque si los aprendía a discernir, iba a poderle hacerles frente, no solo a los desafíos externos, sino también a los desafíos de su propio corazón. El peor enemigo que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Ese es el pecado que está en nuestros corazones. Ese es el mayor adversario que tenemos. No es ni siquiera el diablo, es nuestro propio pecado. Dice el propio escritor Santiago, cada uno de nosotros es tentado no con los deseos del diablo, con nuestros deseos, con lo que nos gusta a nosotros. Con eso nos tenta el diablo. El diablo no viene a poner deseos que no tenemos, viene a explotar los que sabe que nos gustan, los que disfrutamos en cuestión de pecado, por ahí llega. Nosotros somos dentro de varios factores, uno de ellos internos, nuestro corazón pecaminoso es la lucha más grande que vamos a sostener en toda nuestra vida cristiana. David aconsejó a Salomón, si vas a lidiar con los más grandes retos de tu vida, de afuera y de adentro, hazlo con la sabiduría de Dios. Eso le dijo David en su lecho de muerte. Primer libro de los Reyes, capítulos 2, versos 3 y 4. David le dijo, la sabiduría de Dios te va a ayudar a lidiar, no solo con lo que de afuera, también con lo de adentro. Apóyate en eso, le dijo David. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 1. En ese solo texto casi nos resume toda la vida de Salomón. Dice el escritor bíblico, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Usted puede desglosar el texto y darse cuenta de varias cosas. En primer lugar, ¿por qué decidió entablar lazos familiares con los egipcios? Deuteronomio decía que no debería emparentar. Deuteronomio 7, no des tu hija ni tu hijo a la gente donde vas a ir a vivir, porque un día pueden, seducir sus corazones y desviarlos de Dios. Eso pasa en yugo desigual. Es lo más común. Es lo más común. El que va a convertir, termina siendo convertido. Es que es más fácil pecar que lidiar contra la corriente. Eso es cuestión de pecado en la vida. Eso decía la Escritura y tenemos a Salomón. ¿Sabe por qué hizo eso Salomón? Salomón luchaba con un temor en su corazón, se sentía incapaz. Trata de afirmar su gobierno, su reino, a través de medidas que su corazón le dijeron. Alrededor de él la gente decía, ¿quieres tener un reino estable? Evítate problemas, para que no te pelees con tal nación, cásate con la hija. Entonces, si es familia, no va a pelear contigo. Mientras sean familia, no hay tanto problema. Entonces, él toma el consejo de los alrededores, más que el de Dios, y hace el parentesco. Esto va a ser al final de la vida de Salomón lo que le cause el peor declive a ese hombre. Alguien dijo con mucha razón, hasta los hombres más sabios pueden llegar a ser los más necios. ¿Cuándo? Cuando dejan de afianzarse, depender, afirmarse en la sabiduría de Dios. Mientras se dependa de la sabiduría de Dios, somos liberados de la necedad. Pero en el momento en el que perdemos de vista la sabiduría de Dios, la soltamos y la despreciamos, ahí nos vamos a un camino llano de necedad, perdonen la palabra, de torpeza, de inutilidad, de vida infructífera, todo lo que implica alejarse de Dios. Salomón hace parentesco entonces, es un matrimonio político, es una medida política. Pero luego fíjese lo que dice el texto. Se casa con la hija de Faraón y no solo eso, la trae a su ciudad. ¿Qué estaba construyendo primero?
¿Qué es lo que Dios le mandó a construir primero y su papá le dijo que tenía que construir primero? Mire el orden como el escritor bíblico nombra sus actividades. En una lista de prioridades están las cosas así. Dice el versículo 1, entre tanto que acababa de edificar la casa de Dios. No, su casa. Hay un problema ahí. Es una cuestión de prioridades. 14 años le tomó construir su propio palacio y el templo de Dios solo le invirtió 7. ¿Qué está diciendo? ¿En quién estaba centrándose? Hay un problema. Ahí daba un indicio de que debería tener cuidado. ¿Cuidado en qué? Su papá le dijo, guarda lo que Dios dice, conoce lo que Dios dice y cuando lo conozcas, obedécelo. Salomón va a empezar trata de llevar bien el paso y de repente afloja. Trata de llevar bien el paso y de repente afloja. Por eso lo tenemos delante de Dios en este capítulo 3 diciendo, Señor, ya me di cuenta de algo. Que el mayor problema no son los de afuera, no son las amenazas externas. El mayor problema es mi corazón. El mayor problema soy yo. Ya me di cuenta que soy inexperto. Ya se había casado, ya había empezado a construir su casa, después el templo, porque primero empieza con su casa y después el templo. Después empieza a construir las murallas. Ojo, hay cosas que no parecen malas, no es que sean malas, pero algunas cosas no deben llevar ese orden o son inútiles en ese aspecto. Está bien que construya la muralla, está bien que construya el templo, está bien que construya su casa, pero hay un orden. Hay un orden de prioridades y debemos recordar lo que dice el Salmo 127:1. Si no vas a construir con Dios, no importa cómo construyas, no te va a servir de gran cosa, no va a permanecer. Eso dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, inútilmente trabajan aquellos que desgastan su vida. Y no solo los que desgastan su vida. Aún si tú piensas que vas a tener seguridad, dicen, no va a haber seguridad, aunque te llenes de toda la seguridad que tú pienses, porque Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser el que tenga la prioridad por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos está demostrando Salomón. Por eso va y pide sabiduría. La sabiduría ayuda a prevenir eso. Dice el versículo 2. Hasta ese entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová. Esa era la prioridad que debería invertir la vida de Salomón, en construir la casa de Dios. ¿Por qué? Porque los lugares, usted cuando lea lugares altos, una cosa es los lugares altos en el temporal previo a la construcción del templo. Mientras no se construyó el templo, Dios permitió con ciertas restricciones que siguieran ofreciendo incienso, es decir, orando, y que ofrecieran ciertas ofrendas quemadas y demás en algunos lugares asignados. Pero Dios quería quitar todo eso y poner un lugar en el cual se identificara solo con Dios. ¿Cuál era el problema con los lugares altos? El problema con los lugares altos es que antes algunos paganos utilizaban esos lugares para adorar a sus dioses. Entonces, cuando llegaron los israelitas, la orden de Dios, Deuteronomios, los primeros 7 capítulos, la orden es, ustedes llegan y limpien todo. Es más, no usen lo que ellos usaban. Borren todo eso, rompan altares, derriben altares, lo que hizo, por cierto, Gedeón cuando estudiamos. Esa era la orden expresa, destruir y quemar todo. Pero hubo ciertos lugares que a los israelitas se les hizo cómodos. Piense usted en los árboles más grandes que hay aquí en la región de San Juan de Abajo. Y pensemos que ahí alguno en alguna ocasión lo utilice un día para hacer cierto tipo de rituales, porque es cómodo, hay fresco, es un lugar agradable. Entonces por ahí montan algo para adorar a tal o cual Dios que ellos quieran, o como le quieran poner. Pero un día ya crece el evangelio y como cristianos llegamos a decir, pues vamos a usar el mismo lugar para hacer. No sería prudente hacerlo.
No sería prudente hacerlo. Bueno, eso hizo Israel. Eso hizo Israel y eso estaba haciendo el rey. Los versos 2 y 3 dicen, el pueblo lo hacía. Su rey, si bien su rey amaba a Dios, pero también su rey terminó haciendo lo que hacía el pueblo. Verso 3, pero Salomón amó a Jehová y andando, es decir, vivía en ciertos estatutos como vivió su padre, o se comportó en ciertos aspectos, no en todas las áreas de su vida, pero en ciertos aspectos se comportó como su papá. Y luego dice el verso 3, solamente hay un detallito, que mientras Salomón estaba aprendiendo a amar a Dios como lo amó su papá, él todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Por qué Dios entonces le encomendó a Salomón concretar el templo? Porque Dios veía la necesidad de que no fueran ellos tentados por esos lugares o por las prácticas de sus vecinos, o que no se confundiera la adoración con el paganismo, con el único Dios verdadero. Esa era la urgencia del templo. Una vez que se levanta el templo, se prohíben los lugares altos. Cuando termina el templo, ahí sí Dios le dice, borren todos los lugares altos. Ya los utilizaron porque no había lugar, pero ahora como hay lugar, bórrenlo. Ahora uno se pregunta, ¿dónde estaba el tabernáculo que había levantado Moisés? Lo que pasa es que con todas las guerras que hubo en el temporal de David, de Saúl y David, se había repartido varias de las piezas sagradas. Recuerde usted que el arca no estaba en el mismo lugar donde estaba, por ejemplo, Salomón, no estaba en Jerusalén. Bueno, hasta que David lo lleva, no sin antes cuando muere aquel fulano que extiende la mano y muere a causa de tocar el arca. Pero están separados. Algunos de los utensilios de lo que había en el tabernáculo están en distintos puntos. Uno de esos puntos es Gabaón. Gabaón es un lugar que se utilizó en el tiempo de David, en el que se guardaron ciertas piezas de lo que fue el tabernáculo. La idea de David era centralizar todo, traer todas las piezas a Jerusalén. No lo pudo concretar. Por esa razón tuvo que salir, en este caso Salomón, para hacer su acto de adoración en Gabaón. Pero es ahí, de hecho esta historia está otra vez en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, versos del 1 al 13. El libro de las Crónicas da otra perspectiva de esta misma historia. El libro de las Crónicas dice, Dios llevó a Salomón a tal lugar. Dios acompañó a Salomón. Dios fortaleció a Salomón. Salomón va con todo el pueblo. Aquí en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, no dice que Salomón fue con el pueblo. Pero el segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, ahí sí dice que Salomón se presenta en Gabaón con todo el pueblo. En ese lugar, cuando Salomón ofrece su sacrificio, es cuando se encuentra ante la presencia de Dios. Es la primera. Dios se va a manifestar en 3 ocasiones a Salomón. Esta es la primera ocasión, el primer libro de los Reyes, capítulo 3. Salomón se presenta a rendir adoración a Dios en Gabaón, y cuando se duerme, Dios le hace la indicación. Dios le dice, pídeme lo que quieras. Esa pregunta de pídeme lo que quieras, imagínense que Dios le haga a usted esa pregunta. ¿Qué le pediría usted a Dios? Salomón nos muestra qué es lo que vale la pena pedir. Lo que vale la pena pedir es sabiduría de Dios. Filipenses capítulo 1, versos 9 y 10, Dios habla hoy, dice de la siguiente forma. Pablo orando por los hermanos de Filipos, y Dios quiere esta fuera la oración de cada uno de nosotros, unos por otros. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Lo voy a dejar hasta aquí por ahora, pero solamente quiero hacer hincapié en lo siguiente. ¿Conoce usted de los beneficios de la sabiduría de Dios para su vida? Salomón nos muestra, la sabiduría de Dios te puede preservar de malas decisiones. La sabiduría de Dios te puede preservar de malas personas. La sabiduría de Dios te va a cuidar y te va a proteger y te va a ayudar a elegir lo que es bueno y agradable delante de Dios.
Solo la sabiduría y el entendimiento que Dios dan, dice el apóstol Pablo, te van a ayudar a elegir siempre lo mejor. Y cuando elijas lo mejor, vas a poder vivir una vida limpia, libre del mayor número de tropiezos. Jesús dijo, el que anda en la luz no tropieza, el que anda en oscuridad todo el tiempo. Me acordé de una porción de esos cantos populares que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, porque vive en oscuridad, en oscuridad. El que vive en oscuridad siempre va a tropezar con lo mismo, porque Jesús prometió que quien tiene su luz no va a vivir tropezando. La sabiduría de Dios, Santiago 1:5 dice, si nos falta sabiduría, tenemos que pedírsela a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos la va a dar y nos la va a dar todo lo que necesitemos. Salomón se presenta ante Dios y le dice a Dios, Señor, no sé cómo vivir bien. He implementado tal y cual cosa, pero ahora que veo la vida de mi padre, entiendo que si tú no estás conmigo, que si tu misericordia y tu sabiduría no me acompañan, no voy a poder. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Vamos a decirle al Señor, Señor, danos la sabiduría, de la misma manera que ayudaste a Salomón a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos a nosotros el día de hoy a discernir. Tú sabes, Señor, en todos los lugares en los que estamos envueltos, no sabemos e ignoramos quién esté, la verdad, buscando nuestro bienestar y quién no lo esté. No sabemos, Señor, si alguien planea por envidia, por maldad, perjudicarnos, no lo sabemos. Tú sí lo sabes, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a través de tu sabiduría a siempre tomar las mejores decisiones en relación a los demás, pero también en relación a mis anhelos, deseos. Señor, yo pienso que lo mejor para mi vida es hacer tal o cual cosa, pero muéstrame tú si está bien o está mal lo que estoy contemplando. Si es conveniente según tus planes o si es algo mío que me puede meter en problemas a la larga. Señor, estamos delante de ti, suplicándote y rogándote, Padre, que nos des el discernimiento que procede de la sabiduría de tu palabra. Nos relacionamos en tantos aspectos de nuestra vida con gente, Señor, que a veces ignoramos. Si alguna de sus intenciones son limpias, son puras hacia nosotros, hacia nuestros hijos, hacia nuestras familias. En el trabajo a veces convivimos con gente, Padre, que no sabemos si un día quieran ellos, sea por envidia, por malicia o por cualquier otra razón. No sabemos, oh Dios, si en algún momento quieran perjudicarnos. Eso solo tú lo sabes, Señor. A veces, Padre, hay tantas cosas que suceden alrededor de nosotros o problemas que se nos generan, Padre. Y quizás en alguno de esos aspectos haya sido gente malintencionada que nosotros ignoramos quién pudo haber sido. Gracias, Padre, por cuidarnos y guardarnos aún de ese tipo de artimañas. Gracias, Padre, porque tu sabiduría nos ayuda también a ahorrarnos y evitarnos problemas. De la misma manera que tú asististe a Salomón en situaciones tan complicadas, familiares, del trabajo, en su responsabilidad y llamado que tenía, así de la misma manera ayúdanos a cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son los conflictos que hay en nuestras familias, Señor. Tú sabes cuáles son las intenciones de cada uno de los que a veces están generando esos problemas. A veces quizá ante nuestros ojos, Padre, no parecen cosas malas lo que están haciendo, pero muéstranos tú, Señor, si es conveniente o correcto lo que están haciendo. Ayúdanos a entender, Padre, y prevén también en nuestros caminos. Ayúdanos a prevenir, Señor, problemas mayores. Si hay alguna actitud, mal deseo en el corazón de alguno de nuestros familiares, ayúdanos a través de tu palabra con prudencia y con sabiduría a poder lidiar de manera adecuada con ellos, Señor. Danos el corazón sabio y entendido, como dice tu palabra, para poder lidiar con esos inconvenientes, Señor. Tomar decisiones que no busquen dañar a nadie, ni desprestigiar, ni lastimar, ni herir, sino que busquen tu justicia, Señor. Ayúdanos a esperar en ti. Hay tantas cosas que no entendemos y ante las cuales somos inexpertos, Señor. La falta de experiencia, la falta de conocimiento, de preparación, o aún incluso, Padre, el hecho de no poder prever y ver malas intenciones o artimañas sumamente complejas de gente que es malvada y que sabe esconder sutilmente sus deseos. Te rogamos que nos libres de gente así, Señor. Y si aún gente nos quiere involucrar en aspectos o proyectos o circunstancias
que lo único que busquen, oh Dios, sea perjudicar nuestras vidas. Ayúdanos a discernir de qué manera y cómo debemos relacionarnos con ese tipo de personas. Si solamente van a perjudicar nuestra vida, ayúdanos a alejarnos de ellos de manera adecuada, Señor. También te suplicamos, Padre, que aquellas personas que quizás un día profesaron amistad hacia nosotros, pero que en algún momento, Dios, han hecho cosas dañinas hacia nuestra vida, ayúdanos a asumir con valor, Padre, quizás tener que confrontarlos de la mejor manera, o si no confrontarlos, Padre, rogar que se arrepientan de lo que están haciendo. Y si no se arrepienten, Padre, sabemos que tú eres el único que puede retirarlos de nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de ellos o quítalos de nuestras vidas, si ese es tu propósito. Pero te suplicamos, Señor, que las decisiones que tomemos, el orden de prioridades que establezcamos en nuestras vidas privadas, públicas, laborales, aún como cristianos, Señor, guarda nuestras vidas y nuestros corazones de ponerte a ti en un lugar que no corresponde. Si hemos antepuesto a ti, Padre, nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, y a ti te hemos relegado en nuestras vidas, ayúdanos a retomar el camino. Muéstranos, Señor, si la manera en que vivimos y el orden o el tiempo que te damos a ti es conveniente, Señor. Y si no es así, ayúdanos a ordenar nuestras prioridades de acuerdo a las cosas celestiales y no terrenales, Señor. Te lo imploramos y suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.